Antonio, entre los regalos, te cuento, acá seguramente muchos quieren agua. Vos sabés que estamos muy complicados. Ayer salió el informe de Luzda y la verdad es que para la Argentina me pareció demasiado optimista, sobre todo si lo comparás con el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que fue mucho más duro en cuanto a las pérdidas probables que puede tener la Argentina en su cosecha de soja y de maíz. ¿Cómo estás viendo vos el panorama desde allí? Sí, misma cosa. Lo que sí es un hecho es que el Departamento de Agricultura sí recortó fuertemente de acuerdo a su metodología. Entonces, del número en el que estaba al número al que llegó, es un recorte fuerte. Ya para ellos es un recorte fuerte. Progresivamente van a estar haciendo más cosas. Ahora, el USDA tiende a entender que la soya es poliamorosa, ¿no? Entonces, se está reproduciendo constantemente y en teoría todavía no la puedes desechar y deshacer. O sea, que puedes recomponer el paso. Sí, de acuerdo a las lluvias que vienen, algo puedes acomodar, pero progresivamente me parece que va a estar desafortunadamente haciendo restricciones en las estimaciones productivas. Y lo mismo para Brasil. Para Brasil también fue ya un impacto importante. 139 millones de toneladas para Brasil, que en este caso, obviamente, lo que queremos ver es porque es como que en el global el juego de la soya hacia dónde va, lo que va a ser Brasil, especialmente porque contrapone el juego exportador hacia China. Y aquí tenemos muchas cosas en el eje de opinión, ¿no? El Departamento de Agricultura el día de ayer nos dio un reporte increíblemente neutral. En realidad, Estados Unidos terminó con sus iniciativas productivas bastante bien. Y si tienes que irte al rubro por rubro, para Estados Unidos el Departamento de Agricultura parece que sigue estando muy generoso en el lado de las exportaciones. Obviamente, tanto para maíz como para soya. Obviamente que es temprano en el juego para que Estados Unidos se derrote, especialmente si las condiciones climáticas en Sudamérica pues no se arreglan. Entonces, de aquí en adelante, más allá de la información que hayamos tenido, el mercado va a estar operando potenciales climáticos y tienes mapas climáticos actualizándose cada tanto, ¿no? Entonces, el matutino, el vespertino, tienes el nocturno, tienes dos modelos que son los que normalmente está siguiendo el mercado, al menos los algoritmos. Y estas actualizaciones son las que nos van a estar dando un poco de vibra. Si ves este reporte del Departamento de Agricultura, más allá de lo que puede ser respecto al clima sudamericano, pues fue bastante generoso y en ese orden, honestamente, el precio de hoy es generoso. Eso es una situación real. O sea, el precio de hoy está levantado relativo de sus fundamentales, especialmente con el planteo que nos está dando el Departamento de Agricultura. Y el juego nos lo deja para que después definamos qué vamos a hacer con el cierre. Y todo esto depende absolutamente de la agenda de bioenergéticos en Estados Unidos. Porque si este tema de los biocombustibles realmente arranca con potencia, la soya que teóricamente empieza medio a sobrar en Estados Unidos se va a consumir en molienda. La transición obviamente hacia el 2022-23 y en adelante es que Estados Unidos se va a hacer un polo de molienda, tal cual como lo es Argentina el día de hoy. Y el tema es de que Estados Unidos se va a convertir en un agresivo exportador de harina una vez que todo este aceite se va a estar utilizando. Pero no tenemos que ir tan rápido. El día de hoy, cuando encuentras, por ejemplo, en el lenguaje de la Unión Europea, la situación inflacionaria cada vez más pesada, con las presiones, obviamente te puedes imaginar que bajo esas presiones inflacionarias, la agenda bioenergética que compite con alimentos, pues no es tan sexy de momento y empiezas a tener algunas dudas. Y lógicamente, ese es el tipo de cosas que estaremos viendo. Ayer salió una nota de interés, el presidente o la administración del presidente Biden opinó que tal vez la industria de etanol iba a empezar a bajar un poco este mandato global de los 15 mil millones de galones, lo que fuese, porque todavía traen la bronca con los refinadores y la administración Biden se está enfrentando a sindicatos, se está enfrentando a una industria que hace mucho empleo, que se necesita en este momento en términos energéticos y no los quiere puntillar dadas las condiciones inflacionarias de hoy. Entonces, yo creo que estamos empezando a ver el cambio de cosas. Es más, España mismo, ¿no? Que el día de hoy parece que va a empezar a buscar hacer el tratamiento del coronavirus como en todas sus variantes, como una situación endémica, que ya vaya a ser como un catarro de los estacionales y se nos acaba la publicidad, que cada quien se cuide como pueda, de alguna forma, y empezar a quitar el escándalo de lo que ya es un contagiadero brutal, pero que es un contagiadero que no es tan, a ver, tan complicado como lo era antes. Entonces, estas cosas combinadas obviamente que nos van a generar un espacio de importante volatilidad. La pregunta es, desde el punto en donde estamos, con las pérdidas productivas que ya está considerando el precio actual, ¿qué tanto más espacio tenemos para hacer que levante el mercado? Y esto me parece que va a tener que llegar a una confirmación.
porque aun cuando tengamos una caída productiva confirmada en Sudamérica, tanto en Brasil como en Argentina y Paraguay, Uruguay y lógicamente Bolivia, una vez que tengamos el número, aunque sea un número malo, pero ya que tengas el número, vamos a tener un éxodo de dinero. O sea, este dinero que está jugando por el morbo, por así decir. Y este dinero, una vez que tenga ya no más cometido, tendrá que salir del mercado y al ser expulsado, el precio tendrá que moverse. Hemos visto crecidas de precio, honestamente, más allá de sus propias capacidades, especialmente en la harina. Y hay muchos cuentos entre la relación del aceite y la harina, y obviamente lo aplastado que estaba la harina relativo del aceite, esta situación de la agenda energética que en Estados Unidos todavía no tracciona, que en realidad va a traccionar un poco más adelante, pero los inventarios de aceite están sobrados, y lo de harina, que empezó con una cosa y con la otra, bueno, pues estamos donde estamos. Ahora, eh, el otro tema de juego es la situación del Mar Negro y Rusia, la agenda de Moscú, como el eje, no voy a decir el eje del mal, porque todo es desde el punto de óptica de quién, ¿no? Pero desde la óptica de Moscú es el control y el dominio en un ajedrez, perdón, en un ajedrez que es increíblemente vibrante. Es un ajedrez que tiene mucho que ver con Bielorrusia y el día de hoy con Kazajstán. Kazajstán está en una situación de tensión, vaya, levantan los precios del gas natural y combustibles, la gente empieza a tener una protesta, la protesta se torna en algo de violencia y un arrastre en donde hay departamentos de policía que se sumaron a las protestas. Bielorrusia es el que surte el 40% del uranio al mundo, básicamente. Y en ese tema, la agenda nuclear para hacer energía limpia o la otra energía que no es tan limpia, eventualmente para estar haciendo amenazas nucleares, sale de ahí. Moscú no dudó y envió inmediatamente tropas, aviones y recursos para mantener el orden. Desde acá también tenemos una agenda energética fuerte con petróleo en Kazajstán y obviamente un pedazo pequeño, relativamente pequeño, pero de importancia, con abasto de trigos. Después de todo esto tenemos que ver a Bielorrusia y aquí tienes una agenda que además toca el tema del fertilizante. Es muy importante lo que aporta como base Bielorrusia al tema de fertilizante al mundo, y Rusia obviamente que está tocando la mano de esto para después tener la finta con Ucrania, tener la Unión Europea un poquito con la bota en el pie, y obviamente lanzando cosas hacia adelante. Y finalmente, si esto no es una situación de interés, ya nos platicará en un rato Iván, tal vez, qué es lo que va a pasar con las Olimpiadas. Una vez que, ¿qué pasa si Omicron se hace altamente presente en China, cosa que no queremos que suceda, pero que si llegase a suceder, ¿qué va a pasar si China de repente tiene la virulencia? Porque Asia todavía no recibe el flujo grande de Omicron. Y de alguna forma este Omicron fastidiando la cadena de suministro en Asia es complicado y va a ser una zona regresiva para todo el mundo, porque vamos a regresar otra vez a este tema de disrupción en cadena de suministro, a padecer por microcomponentes y bla, bla, bla. Entonces estamos todavía en este mundo, mientras la Reserva Federal y algunos bancos del planeta empiezan a buscar un espacio para controlar este problema enorme de inflación, que obviamente, para platicarlo aquí en Argentina, perdón, es el motor de trading. Pero para platicar en Argentina, tienen experiencias bastante complicadas, o sea, están para darnos clases, pero en el mundo, obviamente, pues no se siente igual, y el día de hoy, a ver si la liquidez inyectada alcanza para pasar por encima de inflación y mantener los espacios de crecimiento una vez que las economías empezaran a detenerse un poco, producto de sus propias maniobras y artes pues, de política económica. Un rollote, ¿no, Carlitos? Complicado, Antonio, complicado, pero déjame que te haga dos o tres preguntitas mientras te auspicia la gente de AIMSA, como siempre. Vamos a empezar porque me expliques, a ver, cuánta incidencia tiene eventualmente una pérdida tan importante de la cosecha argentina, no te estoy hablando de Brasil, sino de Argentina exclusivamente a nivel mundial en el caso de la soja, teniendo en cuenta que la cosecha de Brasil, de acuerdo a los datos de Luzda, que yo te insisto, son demasiado optimistas, me parece, pero de todas maneras es lo que el mercado tiene hoy, va a ser igual más importante que la del año pasado. Con lo cual, una pérdida de Argentina que tendría por ahora una cosecha parecida a la del año pasado, ¿qué implicancias puede tener en el mercado mundial? Es decir, ¿se mira con tanta atención Brasil como la Argentina o no?
Sí, obvio, es obvio que tienes una posición dominante. Argentina es un país muy especial en términos de producción agrícola y participa muy bien con el abasto del mundo. Obvio que Argentina, cuando hablas de soya, no hablas de soya como semilla o poroto, como dicen ustedes, sino que hablas de harina, hablas de aceites. Y este es el balance de cosas que tenemos. O sea, este motorcito es que me están rechazando algunas órdenes por alguna razón, no es que esté diciendo cosas que esté amonestado, pero no es que esté siendo censurado. Pero, a ver, de regreso a eso, la Argentina tiene una posición muy dominante en el abasto de harina, y aquí hay dos cosas de preocupación. Uno, el tema del río, que obviamente te está obligando a cargar delgado, y que eso es una complicación grande. Vaya, quien compra en Argentina el día de hoy tiene que pensar en pagar flete falso, y eso no está barato, aunque el flete ha venido abajo, esa es una. Pero el otro es, te digo, el tema de harina y aceites, en donde la competitividad de Argentina es enorme. Entonces, nuevamente, si en ese lado del valor agregado no está Argentina para poner cosas, dame un segundo, porque esto está fuera de control. Dame un segundito. Tranquilo, tranquilo. Debe ser algún Listo. funcionario argentino, Antonio. No, lo que pasa es que tengo ahí el motor de trading, y no son horas para algunos productos que ponen las órdenes y se les rechazan. Pero bueno, lo que te comentaba a final de cuentas es que la competitividad de Argentina con el tema de la harina se va a notar, y se va a notar mucho. Entonces vas a tener un juego de primas complicado. Internamente, hacia el mercado de exportación es otra cosa que está complicada, porque el exportador va a contramargen el día de hoy. Es decir, el precio FOB en muchos productos es mucho más barato de lo que es el FAS internamente, y ese contramargen es complicado. Te está diciendo lo que hace realmente la demanda. La demanda, el consumo el día de hoy está comprando lo que es absolutamente necesario, es el plato a la boca. Estos precios son muy difíciles de convalidar. Hay industrias que simplemente no tienen cómo hacer márgenes de transformación a cárnicos en el mundo. Entonces, cuando estos importadores, entre tipos de cambio altos, complicaciones en la cadena de suministro, y el precio en sí mismo, que es muy alto, necesita ir del plato a la boca. Esta es la demanda que tienes todos los días, pero no tienes gente que diga jugosamente: compremos el precio de hoy, nos protejamos para los próximos 3, 4, 5 meses y tal. Cuesta trabajo, van haciendo justo lo justo. Entonces, cuando tienes esto, tienes reticencia a comprar fuerte. El FOB se mantiene pues muy pendiente de no poderse subir, y en el FAS pues estás viendo este escenario de que vas a tener pérdidas, estás viendo este escenario de toda la situación política obvia que tienes encima, el manoteo que te ponen internamente para no poder vender, y que te meten la mano fuerte desde el gobierno, y obviamente que detienes un poco la venta, y ese diferencial va a ser complicado por un tiempo largo. Ese es el espacio que vamos a estar extrañando en la Argentina, cuando nos permita más competitividad del lado del comprador. Internamente, obviamente, son sus razones. De momento, la soya, el maíz o eventualmente el trigo, pero la soya tal vez principalmente es un elemento de guarda, obviamente, que es la única forma como tienes para protegerte de no tener los pesos en la mano con los cuales no puedes hacer mucho para hacer inversiones o crecimiento. La inflación te lo come, y factores que, vaya, no le quiero venir a rezar al coro, obvio, pero lo sabes, el mundo sí necesita una Argentina competitiva por el lado del aceite, por el lado de la harina, y obviamente que bajo estas condiciones quien hace molienda la pasa mal. Es una situación complicada. Entonces, los molinos necesitan justificar un precio que les permita hacer un margen lo justo necesario para poder expresar eso hacia el mercado exterior. Y sin eso, obviamente, se taponea el tema. Mañana te puedes quedar con toda la soya como resguardo de valor, pero no necesariamente vas a tener garantía de que el precio se quede alto. Y esta situación en el mundo lo tenemos que entender, porque la realidad es de que estamos asumiendo un consumo del mundo fuerte y potente, principalmente con China, y no sé si China está para consumir todo lo que el mundo pretende verles, al menos aquí en este momento. La temporalidad de China se ha cambiado, y mucho, porque tendríamos nosotros que haber visto una crecida de exportaciones del mundo, si lo quieres ver así, antes del año nuevo de ellos. Y no lo vimos como tal. Ahora, ¿será que lo vemos más adelante? No lo sé. Pero lo que sí sé es que para cuando tengamos todo dicho y hecho, de Estados Unidos hay un guardadito, al menos el USDA dice que hay un guardadito de producto para ser embarcado a China. Y bajo la condición actual, me parece que se le desarrolla la ventana exportadora de ese guardadito a Estados Unidos. Todavía los chinos tienen cerca de 11 millones de toneladas de maíz que tienen que ser exportadas todavía. Entonces, comprar más, primero como que te llevas esto, y el tiempo pasa y pasa rápido. El tema del clima, nuevamente, para el maíz todavía es un poco más en el aire, obviamente, porque los maíces tardíos, tanto en Argentina como en Brasil, te dan la pauta para lo que realmente es el grueso.
El maíz temprano, obviamente en el sur de Brasil y en Argentina lo que está pasando está muy lamentable, pero todavía hay espacio para recomponer. En la soya es lo que tenemos que dirimir un rato más. Una respuesta muy larga para una pregunta muy puntual que obviamente no te contesté, y ese es el arte de cosas. Antonio, no, y la última para no distraerte más. Y la salida de la Argentina como exportador de trigo, que si bien era previsible que sea tan pronto en el año, es un dato creo que nunca había pasado, que estemos hoy 11, 12 de enero y sabiendo que la Argentina no va a exportar más trigo que el que ya tiene comprometido. ¿Tiene alguna influencia en el mercado? Sabes que yo creo que todavía no, porque todavía el mercado no entiende con mucha puntualidad en muchos casos toda la restricción que representa todo esto, porque ves el número grande, es Argentina y Australia, oye, pues tuvieron una producción espectacular, Argentina producción por encima de todo lo pensado, es un país que necesita dólares y que necesita exportar y tal, pero pues no todo el mundo sabe que hay lugares donde se disparan en el pie. Y de alguna forma, bueno, pues estas restricciones exportadoras todavía no las tienen con consideración puntual en muchos lugares, al menos en los equipos de trading. Obviamente que los aparatos que hacen la operación de trigo lo entienden bien, pero es una zona boutique. En el grueso, cuando tienes que ver los movedores de precio, que hacer las interpretaciones algorítmicas, no tienen claro todavía el mecanismo, me parece, no lo han digerido todavía, lo tendrán que ver un poco más adelante, porque hay que ver como siempre, y esto es lo que estamos viendo también en Estados Unidos, la diferencia entre un inventario que existe contra uno que esté disponible, por alguna de las razones que quieras. Estados Unidos el día de hoy tiene muchos inventarios, en teoría, pero muchos de esos están, como le llaman, on-farm. Los tiene el agricultor, y el agricultor no es sensible a spreads, no es sensible a inversos, no es sensible a muchas cosas, se lo guarda, se lo queda, viendo lo que va a pasar, después cuando tenga el número que le guste o la necesidad de vender, lo vende, pero mientras no lo tenga, no lo hay, y de momento tiene un flujo efectivo, en Estados Unidos tienen cash, y en Argentina pues tiene la expectativa de que las cosas pueden empeorar y con eso lo retienes. Pero para lo de Argentina, el cultivo de trigo, lo que se ve en este momento es que tienes un número grande y asumes que vas a hacer una presión exportadora fuerte. No necesariamente va a ser, eso lo entendemos, pero pues eso lo tendrá que entender el mercado un día un poquito más adelante.